Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos aquí hoy, porque el vídeo que les traigo es oro puro, de esos que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy, señoras y señores, nos sumergiremos de lleno en el universo de Yaman y Demet, esa pareja que no solo conquistó nuestros corazones en *Erkencicus*, sino que también ha mantenido nuestras emociones a flor de piel con cada rumor, cada interacción, cada mínimo indicio. Vamos a hablar, sí, de lo que realmente está pasando entre ellos. Reconciliaciones que se rumorean en la oscuridad, pistas escurridizas en las redes sociales que nos hacen creer en milagros. Prepárense porque vamos a desmenuzar absolutamente todo, no vamos a dejar ni una migaja sin analizar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta piscina de chismes y especulaciones, me gustaría pedirles un favorcito que para ustedes es un clic, pero para nosotros significa el mundo. Si son nuevos por aquí y como nosotros, aman con locura las telenovelas turcas, se deleitan con los chismes jugosos de celebridades y se pierden en el análisis profundo de las parejas icónicas, por favor, les ruego consideren seriamente suscribirse a nuestro canal. Les prometo que no se van a arrepentir ni por un segundo. Y lo mejor de todo, activando la campanita, esa pequeña maravilla, recibirán una notificación instantánea cada vez que subamos un vídeo nuevo, para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta hermosa familia, mil gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo entero para nosotros, de verdad. Son ustedes los que nos dan la energía para seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. A lo que realmente los trajo hasta aquí. Yaman y Demet. ¿Están juntos de nuevo? ¿Es solo una ilusión óptica creada por nuestros deseos? ¿O es todo un elaborado montaje orquestado por los despiadados medios de comunicación? Bueno, intentaremos con toda la objetividad que nos sea posible, responder a todas esas preguntas candentes, basándonos en lo que hemos visto, escuchado, leído y por supuesto, interpretado en las últimas semanas. Agárrense fuerte porque esto se va a poner interesante. La historia de Yaman y Demet, como bien saben, es, cuanto menos, una auténtica montaña rusa emocional. Se conocieron en el set de *Erkencicus*, esa comedia romántica que, como un tsunami, arrasó en Turquía y se extendió imparable por todo el mundo. Desde el primer momento, la química entre ellos era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. No era solo en la pantalla donde sus personajes, Can y Sanem, irradiaban amor y pasión, sino también fuera de ella. Sus miradas, sus risas, sus gestos, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple relación profesional. La serie, como una catapulta, los lanzó a la fama internacional, y con ella, como una sombra inevitable, llegaron los rumores de un romance que encendió la imaginación de millones de fans. Durante la efervescencia de la emisión de la serie, Yaman y Demet eran, para todos los efectos, inseparables. Se les veía juntos en eventos de alfombra roja, compartiendo momentos de complicidad en fotos y vídeos en sus redes sociales, y sus interacciones eran tan cargadas de significado que era evidente que había algo más profundo que una simple amistad. Los fans, por supuesto, se volvieron absolutamente locos. El *ship era masivo, omnipresente. Todos, absolutamente todos, querían que Can y Sanem, esos personajes que nos habían robado el corazón, se hicieran realidad fuera de la pantalla, que su amor trascendiera la ficción y se convirtiera en una hermosa realidad. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo cruel mundo del espectáculo, la burbuja de ensueño, como una pompa de jabón, explotó. Después del final de la serie, como si un interruptor se hubiera apagado, la relación entre Yaman y Demet pareció enfriarse drásticamente. Dejaron de seguirse en las redes sociales, un gesto que en el mundo de las celebridades equivale a una declaración de guerra. Dejaron de aparecer juntos en público, evitando cualquier contacto que pudiera alimentar los rumores. Y como era de esperar, los rumores de una ruptura dolorosa y definitiva se hicieron cada vez más fuertes, eclipsando las esperanzas de los fans. ¿Qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Cuál fue la chispa que encendió la discordia? Nadie lo sabe con certeza, y probablemente nunca lo sabremos. Algunos, los más optimistas, dicen que la presión mediática, el constante escrutinio público, fue simplemente demasiado grande para soportar. Otros, los más pragmáticos, sugieren que al final, se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes, que su conexión era más fraternal que romántica.
Y otros, los más maliciosos, esos que siempre ven la paja en el ojo ajeno, sugieren que todo, absolutamente todo, fue una estrategia de marketing cuidadosamente planificada para promocionar la serie y mantener a los fans enganchados. Lo que sí sabemos con certeza, lo que es innegable, es que durante un tiempo, Yaman y Demet tomaron caminos separados, como dos ríos que desembocan en océanos diferentes. Yaman, con una ambición admirable, se centró en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y España, expandiendo su talento a nuevos horizontes. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas, protagonizando varias comedias románticas y dramas que la reafirmaron como una estrella. Y ahora, señoras y señores, llegamos al punto crucial, al meollo de este vídeo que hemos preparado con tanto cariño para ustedes, el supuesto aniversario explosivo que ha revivido la esperanza en los corazones de los fans más leales. En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de indicios, de pequeñas señales, que sugieren, tímidamente, que Yaman y Demet podrían estar acercándose de nuevo como dos imanes que se atraen irresistiblemente. El primer indicio, y quizás el más importante, el que ha desatado la euforia en las redes sociales, son sus interacciones, o la reaparición de ellas en el mundo virtual. Si bien es cierto que todavía no se siguen mutuamente en Instagram, hemos visto con sorpresa y alegría que han empezado a dar me gusta a publicaciones del otro, a reaccionar con corazones a fotos de amigos en común, e incluso a dejar comentarios sutiles pero significativos. Esto en el intrincado mundo de las celebridades, donde cada movimiento es calculado y cada interacción tiene un significado oculto, suele ser una señal inequívoca de que las cosas se están suavizando, de que las heridas se están sanando. Además, como si fueran espías que se mueven en las sombras, se han filtrado algunas fotos y vídeos de Yaman y Demet juntos en los mismos lugares, aunque no directamente uno al lado del otro. Por ejemplo, se les ha visto en días diferentes pero en la misma semana, en el mismo restaurante de moda, disfrutando de la misma gastronomía exquisita. También se les ha captado a la distancia, en el mismo evento benéfico, mostrando su lado más solidario. E incluso se rumorea que han estado en la misma ciudad al mismo tiempo, aunque supuestamente por motivos de trabajo, alimentando la especulación de encuentros secretos y citas furtivas. Pero lo que realmente ha encendido la mecha de la esperanza, lo que ha provocado una explosión de alegría entre los fans, es el rumor persistente de un posible proyecto juntos. Se dice, se comenta, se susurra en los pasillos de la industria del entretenimiento, que Yaman y Demet podrían estar considerando protagonizar una nueva serie o película, un proyecto ambicioso que los reuniría de nuevo en la pantalla, para deleite de sus seguidores. Esta información, por supuesto, no está confirmada, es solo un rumor que ha tomado fuerza con el tiempo, pero ha sido suficiente para que los fans vuelvan a soñar con una reconciliación épica, con un final feliz digno de un cuento de hadas. Ahora bien, es fundamental mantener la calma, ser realistas y no dejarnos llevar por la euforia. Todos estos indicios podrían ser simplemente coincidencias fortuitas, o incluso, como ya hemos mencionado, estrategias de relaciones públicas cuidadosamente diseñadas para mantener a los fans interesados y generar expectación. Sabemos por experiencia que el mundo del espectáculo es muy dado a crear rumores y expectativas falsas para generar atención mediática, para aumentar el interés en un proyecto o simplemente para mantener a un artista en el candelero. Sin embargo, también es cierto, y esto es innegable, que la química entre Yaman y Demet es algo especial, algo que no se puede fingir. Se les ve cómodos juntos, se ríen con facilidad, se divierten genuinamente. Es difícil, casi imposible, fingir ese tipo de conexión, esa chispa que salta a la vista. Y si realmente han superado sus diferencias, si han dejado atrás el pasado y están dispuestos a darse una segunda oportunidad, ¿quiénes somos nosotros para negárselo? ¿Quiénes somos nosotros para interponernos en su camino? En definitiva, la situación entre Yaman y Demet sigue siendo un misterio, un enigma que nos mantiene en vilo. No podemos afirmar con certeza que están juntos de nuevo, que han retomado su romance donde lo dejaron, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de una reconciliación que haría historia. Lo que sí podemos hacer es seguir observando sus movimientos, analizando sus interacciones en las redes sociales, prestando atención a los rumores que circulan y esperando pacientemente a que nos den alguna pista más clara, alguna señal inequívoca que nos confirme nuestras sospechas. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo por separado. Tanto Yaman como Demet son actores talentosos, carismáticos y exitosos, y han demostrado, con creces, que pueden brillar con luz propia, que su talento no depende de estar juntos.
Pero seamos honestos, la mayoría de nosotros, los que hemos seguido su historia desde el principio, nos encantaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla, interpretando a personajes que nos roben el corazón, o fuera de ella, viviendo una historia de amor real que nos inspire y nos haga creer en la magia. Así que ahí lo tienen. Un resumen detallado, un análisis exhaustivo, de lo que está pasando entre Yaman y Demet, o al menos de lo que creemos que está pasando. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, informativo. Hemos intentado analizar la situación de la forma más objetiva posible, basándonos en la información que tenemos disponible y evitando dejarnos llevar por nuestros deseos. En resumen, la relación entre Yaman y Demet es un laberinto de emociones, una montaña rusa de rumores, indicios y esperanzas. Desde su explosiva química en *Erkencicus*, que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, pasando por su aparente separación, que nos rompió el corazón en 1000 pedazos, hasta los recientes acercamientos en las redes sociales y los rumores de un posible proyecto juntos, su historia ha mantenido a los fans en vilo, sin saber qué esperar. Aunque no podemos confirmar una reconciliación, la posibilidad sigue latente, alimentada por la innegable conexión entre ambos y el deseo ferviente de sus seguidores de verlos juntos de nuevo, escribiendo un nuevo capítulo en su historia. Antes de despedirnos, queremos agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional, sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que nos motiva a seguir creando contenido sobre sus parejas favoritas, sobre esos romances que nos hacen suspirar y nos recuerdan que el amor existe. Y por supuesto queremos saber su opinión. ¿Creen que Yaman y Demet volverán a estar juntos, que su amor renacerá de las cenizas? ¿O piensan que es solo una estrategia de marketing para mantener a los fans enganchados y generar expectación? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. Y ahora sí, para terminar, un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o entretenido, por favor, denle un like, un simple clic que nos ayuda a llegar a más personas. Si creen que le podría interesar a alguien más, compártanlo con sus amigos y familiares, con aquellos que aman las telenovelas turcas y se deleitan con los chismes de celebridades. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad, conviértanse en parte de nuestra familia, y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre telenovelas turcas, chismes de celebridades y análisis de parejas icónicas. Hasta la próxima y recuerden, el amor siempre encuentra el camino.